intentan ocultar. Actualmente coordinas la revista Más allá de la ciencia y diriges, realizas y presentas en Cataluña Radio el programa Sintonía Alfa, centrado precisamente en temas paranormales y esotéricos. Muchos libros, muchos viajes, experto en ovnis y en extraterrestres en general. Andreas, yo querría preguntarte ante todo, ¿qué aspectos de la historia humana intentan, a tu juicio, ocultar preferentemente los poderes establecidos? ¿Y por qué? Bueno, evidentemente todos aquellos aspectos que le resten o amenacen con restarle poder al propio poder. Ahí, por ejemplo, no sé, para poner un ejemplo, pues hablar o intentar husmear en la posibilidad de un posible, valga la redundancia, gobierno planetario supranacional, pues es un tema prohibido y escabroso, aunque real. Luego cualquier indicio que ayude al ser humano individual y colectivamente a liberalizarse, a liberarse como individuo, a superarse personalmente, también es un peligro en potencia para cualquier poder que prefiera a sus súbditos en un estado de letargo pseudo intelectual, pero letargo de atontamiento, podemos decir, para que no despierte a una realidad de una independencia individual que no necesita de ningún poder ni de ningún gobierno en sí para llegar a su plenitud. ¿Y tú crees que entre estas voces que intentan acallarse por parte del poder está la voz de la alquimia? ¿Hay algún tipo de persecución latente, implícita de la persecución alquimia? de la auténtica alquimia. La alquimia le enseña al ser humano a ser libre, a integrarse en el cosmos, a ser uno con el cosmos. Y en este sentido sí hay... La alquimia le dice al ser humano que no necesita ningún dominador para ser libre, todo lo contrario, que es él mismo, cada individuo, el que tiene que encontrar su libertad, su integración en el cosmos, darse cuenta que el cosmos y el ser humano, nuestro aparato humano que cada uno tenemos, nuestro organismo, son idénticos, su estructura es idéntica, y de darte cuenta que eres un todo con el cosmos, regresar a tu realidad actual sobre esta Tierra y darte cuenta que todo el cosmos está encerrado en ti mismo. Y por ahí llegas a la verdad, a la esencia. Del cosmos llegan, si es que llegan, los extraterrestres. ¿Tú crees que hay alguna relación entre alquimia y ufología? En el supuesto de que el ser humano sea un producto, no quiero decir creado, fabricado, es más correcto, por ingeniería genética o por otro procedimiento, por otra raza desconocida, o otras razas, en un pasado remoto, y que nos ha creado dentro de unas leyes cósmicas, que romper una lanza por la química y decir que sin química no existiríamos, somos pura química. Estamos construidos sobre bases químicas en cuanto a organismo. En cuanto al factor tiempo, si hay prisa o no hay prisa en el alquimista, evidentemente se intenta con la alquimia anular el factor tiempo, llegar al punto cero de tiempo. Pero hay prisa, porque uno tiene una vida y tiene una limitación en esta vida. Bueno, yo creo que calza muy bien para esto la frase de Goethe, celebérrima, sin prisa y sin pausa. Y sin pausa, sí. Pero hay un límite de organismo que estamos habitando, que estamos ocupando, y que se va a morir. Y en este plazo tienes que lograr la anulación del tiempo para tu experiencia personal. Por lo tanto, es una combinación de prisa y de eternidad. Y bien, esto es lo más urgente que voy a decir. Me van a echar. Había pedido antes que todo, ¿estáis con todos brevedad, seguros André, que tenemos que morir? No. Sí, pero no esta noche. No está demostrado que hay que morir. Bueno, ya hemos hecho otro programa sobre eso y volveremos sobre este asunto en futuros programas. Estamos en medio. Depende de lo que llamemos muerte, supongo, Idilio. Yo lo que no estoy de acuerdo es en que los científicos actuales, los químicos actuales, sean los alquimistas de hoy. Pienso que en absoluto. Yo creo que no existe una ciencia aséptica. La ciencia es en cuanto tiene una aplicación social, en cuanto tiene un uso social, en cuanto trasciende a la sociedad, ¿no? Entonces, yo pienso que el dilema entre la alquimia y lo que es la química es un dilema de tipo ético, de tipo moral y de tipo filosófico. Es decir, los procedimientos hasta el siglo XVI o XVII eran exactamente iguales. Entonces yo pienso que la diferencia está en que el científico actúa desde un punto de vista empírico, racionalista, cartesiano, en el sentido de que él analiza la realidad
basándose exclusivamente en la razón. Entonces se mitifica la razón, se considera la razón casi como Dios, la razón y la inteligencia del hombre. Entonces eso lo que hace es que refuerza el ego del hombre. Entonces el hombre, basándose en esta razón, en esa inteligencia que es la más grande del universo, de cualquiera de los seres del universo o del universo conocido, entonces utiliza esa razón para descubrir la naturaleza, para descubrir todos los fenómenos que hay en la naturaleza. Entonces, el punto de vista alquímico es totalmente distinto. No es una aproximación racional, empírica, sino que está basado en otros parámetros. Es un acercamiento basado en la sabiduría interior, más bien en la intuición, mucho más que en la razón. Entonces, eso crea dos puntos de vista de ver la realidad diferentes. Uno, el científico, la ciencia, lo que hace es, digamos, ensalzar el ego del ser humano. La alquimia lo que intenta es destrozar el ego del ser humano. Entonces, la relación del hombre con la naturaleza es distinta. Desde el punto de vista científico, el hombre intenta dominar. Desde el punto de vista de la alquimia, el hombre intenta aprender de la naturaleza, fusionarse con la naturaleza. Y eso es la diferencia entre la química y la alquimia. Esa filosofía de tipo positivista o empírica ha degenerado en la moderna química, que es una aberración, que es un pozo sin salida para la humanidad. Bien, Miguel Ángel Adario se ríe, dice que no con la cabeza, Campillo y Andrés Galvía están muy nerviosos, Vamos cuchicheando a juntar entre los dos. ellos. Soy yo y acabaré. Pues venga, dale. Bueno, uno, yo te pedí de que viniera porque tengo referencias muy concretas. Tengo un señor fabuloso que se llama Francisco Carbonell y fabrica los mejores aceites esenciales de España. Sé que este señor quiere tener lo mejor, pero utiliza matraces, cosas, etcétera, fabricar detergentes y otras historias. Con lo cual está muy bien de hablar de espíritus, pero vamos a volver a lo que hay, realmente. Esto es para zanjar un poco las historias. Segundo, yo pienso de que es imposible inventar el imposible. ¿Está bien claro? Yo no creo que el hombre fabrique cosas que no hay. Se limita a hacer manifiestas cosas que antes no se veían. Creo que el destino, el deber de cada persona, cada componente de la humanidad es de adelantar en este conocimiento del universo y a lo mejor manifestar este poder increíble del ser humano, que es que a través de su actuación cambia el universo hacia mejor. Y ahí es el planteamiento entre entropía y negentropía. Lo que se opone al fenómeno universal, que es desperdición de orden, etcétera, etcétera, desde el Big Bang, es la entropía, y del otro lado el intento de comprender lo que pasa, reunir de una buena vez y ser negentrópicos. La vida es un acto negentrópico. Los químicos puede ser que fallen, pero ojo, se conocen mucho más alquimistas que químicos. Hay mucho más gente discreta, escondida, y que nadie conocerá nunca, y que se arranca el pellejo en investigar, que alquimistas que dicen chorradas y las publican porque nadie las entiende. ¿Ibas a terminar tu Yo Campillo? quisiera decir una cosa, es que lo que tú dices es un tema muy antiguo, de que... Lo que dice Idilio. Sí. Que la razón es una cosa que está disociada de la intuición, y eso a mí, personalmente, es una opinión, me parece totalmente falso. Porque toda investigación científica, si haces de la más horrenda, de esas que te produce a ti escalofríos y te ponen los pelos de punta, pues esa horrenda cosa, si vas a estudiarlo, ves que ha sido una intuición irracional, la que ha llevado a Newton. Al horror racional de Newton llegó por un impulso y una intuición irracional, imposible de explicar racionalmente. Uno de los grandes trabajos actualmente que debías leer, porque es su sabiduría interior la que está pero si actuando te en estoy ese diciendo momento. que es la que funciona para la física, permíteme. No su inteligencia. Te dejo hablar. Lo que te digo es que si leyes la epistemología actual, las grandes discusiones de epistemología actual, entre Popper y los otros, junto de esas chorradas que hay por ahí, te darías cuenta que uno de los grandes problemas que hay es que aparece el elemento irracional como base de todo el saber científico, ese que te produce a ti erudición. Y eso lo reconocemos. Lo que pasa es que tú no reconoces lo otro. Es decir, que si no viene después la razón, nos quedamos en el aire. Y es la mezcla profunda y total de las dos cosas, que integra las dos cosas, lo que tratamos de hacer con errores y sin que nos conozca la gente y sin muchas cosas, los científicos, erróneamente y torpemente, pero hacemos eso. Nosotros, probablemente, pensamos como Epicuro, que decía Lucrecio, hablando de Epicuro,
no decía Lucrecio, era un poeta que se llama Virgilio, que decía, feliz aquel que puede conocer de las cosas las causas. Y es el conocer de las cosas las causas no para dominar el mundo, sino para ser feliz. Es decir, si un señor tiene un cuchillo para cortar un... Bueno, Campillo, yo no quiero convertirme en contertulio, pero es que has puesto el dedo en una de mis llagas. Yo creo que el pensamiento occidental muere por culpa del principio de causalidad. Porque cuando sabemos las causas de un fenómeno, seguimos sin saber nada sobre la esencia de ese fenómeno. Bueno, un momento. Hay una cosa que es la siguiente. Y hay dos etapas en las cosas. Yo primero quiero conocer las causas de los fenómenos y entonces se me levanta. Después hay gente que es ciega. ¿Yo qué culpa tengo que la gente sea ciega o bizca? Yo conozco las causas de un fenómeno y no se agota nunca. Porque para mí, personalmente, en los trabajos que he hecho, que son minúsculos y ridículos, no he llegado nunca al fondo de las cosas, pero me ha dado una cierta satisfacción saber lo siguiente. El saber científico, para mí, es el equivalente para un ciudadano, el saber, cuando viene el metro, que no se puede andar por el aire. No se sabe más, pero no digo que eso sea el sumum, digo que eso es un elemento previo y elemental. Y después hay un mundo enorme desconocido, de todo tipo, Dios incluido. Pero no lo niego. Lo que yo digo es que lo científico no está disociado de la intuición absurda y de la intuición irracional, que es fundamental. No es una intuición absurda. No, pero un momento, irracional se dice. Es la sabiduría interior. No hay sabiduría interior, no hay más sabiduría interior que la que nosotros adquirimos en meditación, si quieres, trascendental. Y eso es un modo de organizarnos, como estamos nosotros hechos. Pero no existe previo, como no existe alguien que nos haya hecho pero probablemente. Yo lo que no entiendo es la ciencia séptica. La ciencia séptica. Pero oye, no que tú no comprendas la ciencia séptica no tiene por qué. Bueno, vamos a ver, Es una Miguel Ángel Horario había pedido la palabra declaración hace muy ya bien, bastante pero lo entiendas. tiempo. Me Y parece Elena, bien. como no te lances, no Y vas si a no lo decir ni entiendes, pío en pues todo el muy bien, programa. tú lo entiendes. ¿Qué vas a hacer? Yo Vamos a es que ver, primero Miguel Ángel empiezo Horario. a estar cada vez más seguro que están aquí hay dos programas. Hay un programa sobre la química y otro sobre la alquimia. Y yo ya sí que estoy convencido de que no tienen nada que ver lo uno con el otro, excepto en su origen. En fin, hay muchas cosas que tienen el origen común y luego se disocian, muchos matrimonios, por ejemplo. Entonces, al principio los alquimistas los habían naturalmente buenos y malos, como científicos, honestos y deshonestos, y quizá persiguiesen lo que ahora persiguen los científicos. Pero una vez que se llegó a Boyle y a otros que empezaron a medir, pues a partir de ella empezó una nueva cosa, que es la química, y siguió otra cosa que ahora renace, al parecer, por lo que estoy viendo aquí, que son otros alquimistas, pero yo creo que ya no tienen nada que ver, lo cual no está mal, que haya una alquimia y una química, pero yo lo que quiero puntualizar, por lo menos de momento, es que ya son dos ríos que se han separado, que no convergen, y que no creo que vayan a juntar. Sí, Andreas. Bueno, yo creo que para centrar un poco esto o buscar un cauce común, habría que decir que la química se ocupa del organismo del ser humano, de nuestro organismo, es química, y que la alquimia busca la esencia que invade este organismo. Busca la química que el solo ser humano. de acuerdo. Una de las Aplicado partes de la al ser humano, química. aplicado al ser humano, quiero decir. Sí. Quizá es un aspecto más especulativo el de la alquimia, intentando a lo mejor pues esconder un poco para volver Bueno, a ser hay las dos alquimias. Hay la alquimia práctica aplicada a purificar el metal o otros elementos, y hay la alquimia de que hablas tú, de es la que superación La alquimia de purificar los elementos, cuando la química los sabe purificar muy bien, no es una actividad interesante. Es como si ahora usásemos amanuenses para editar El País por las mañanas, o el Diario 16, o cualquier otro periódico. ¿No? Es decir, que habiendo una imprenta, o una linotipia, o composición por ordenador, escribir todos con pluma de ganso sería bastante duro. Bueno, yo por ejemplo sigo escribiendo con máquina de escribir metálica manual porque no ha llegado, ni creo que vaya a llegar nunca, no ya al ordenador, sino a la máquina Pero solo haces eléctrica. una copia, mi querido amigo, no haces las Hombre, no hay papel carbón, es el carbón. no haces 60.000. Sí, no. Sí, yo quiero romper una lanza, porque hay una cosa que no se ha levantado ahí. Él, y un poco todos los que están, y yo me siento muy mal, porque yo no soy como él, que está en el CNRS, yo soy un terrorista del conocimiento. Pero bueno, hay una cosa que me molesta mucho, porque se está haciendo una diferencia entre natural y sintético, pero al final, ¿qué ocurre? Que cuando alguien se pone a analizar un compuesto natural, una esencia de romero que tú vas a utilizar, y la intenta recomponer, la diferencia va a radicar únicamente en lo que todavía no ha llegado a saber.
Ahí está. Y que, claro está, de que la ciencia va hacia un destino de comprensión total. Y la alquimia también. Y si la alquimia quiere preservar un misterio, una oscuridad, un velo túpido o cualquier cosa y saca ahí encima, pues lo siento, es un paso hacia atrás. Porque el futuro de la humanidad ahora depende exclusivamente de un acuerdo entre la gana de vivir, de ser feliz, de existir, de que las flores nazcan y las necesidades que nacen de la multiplicación y proliferación en cantidad del género humano. Es sin ningún tipo de duda cierto de que se podía vivir a 20 kilómetros de un sitio en el cual se arreglaban las pieles hace de estos 200 años. Hoy día hay que vivir a la vera misma de la planta que fabrica el azúcar que te vas a poner en el café, aunque odies el olor de la fábrica. Y habría que resolver un problema, que es el de la responsabilidad personal. Llevas zapatos que llevan suela de goma, has venido en avión, estamos sentados sobre sillones de Sky y estamos utilizando una serie de materiales que nos implican. Pero no lo digas, que parece cuero. De este mundo. Y nuestro deber es que, siendo responsables, lo llevamos hasta su término absoluto. Si hay antinomía entre la química y la alquimia, y si la alquimia se pierde en intenciones pías, pues lo siento, con todos los años, yo llevo 46, y son 30 dedicados a esto, pues tiro mis libros al fuego y me apunto ahora mismo a un curso para acabar lo que yo no acabé en química. Al fuego secreto, sí. No, en cuanto al fuego secreto, los que Te digo saben, que tiras saben, tus libros al porque, fuego oye, secreto. yo no estoy tía. aquí para desvelar cosas. Esto está bien claro. Ahora, juro que el fuego secreto existe, que además tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica, que el problema de que no se puede transmutar cosas porque presupone una movilización de energía enorme es un error. Y el agua señor se seca, llamaba Luis Kerbrand. el agua seca, que también era otro de los objetivos de Sí, los alquimistas, totalmente. ¿existe también? Luis Kerbrand, profesor de la Sorbona, investigador, y publicó 2 libros fundamentales que tratan de transmutaciones biológicas de baja energía. La historia empieza hace mucho tiempo en Holanda con Bovenage y habría que hablar en serio. Lo he trabajado eso yo y podría hablar de eso, pero es otro tema. Sobre Yo cómo se quería puede un poco- producir eso. Sí, Dilio Lescano quería... Estoy perfectamente de acuerdo con André. Que pienso que la vida, digamos, nuestra vida está condicionada por la química y justamente es un problema, porque desde los medicamentos, las medicinas, los insecticidas, los detergentes, los perfumes, todo está condicionado por la química. Lo que pasa es que si miramos la sociedad de hoy como está, como tú bien has definido en esa declaración que has hecho al principio, o ese ataque que le has hecho aquí al profesor, ¿no? No, ataque al profesor, bueno, no. me refiero a la Ataque química, a la química, en todo a la caso. química, perdón. Le podés llamar Miguel. Miguel. Entonces, toda nuestra vida está condicionada por la química. Entonces está claro, lo que pasa es que esa química, ¿dónde nos lleva? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Por ejemplo, la utilización de determinadas sustancias en la fabricación de medicamentos, en la fabricación de detergentes, que son contaminantes, altamente contaminantes. Todas las catástrofes que existen en el momento, la situación de contaminación, eso es producida por la química, no por una química aséptica de investigadores, sino... Si la gente no compraba el peligroso que Pero pasa. entonces, lo que yo pienso que lo que se ha de hacer, en este momento es dar alternativas, hacer cosas que realmente estén dentro de una óptica distinta, dentro de una óptica de no agredir las leyes principales y básicas de la naturaleza, sino realmente intentar hacer productos que estén en armonía con las leyes de la naturaleza. Y eso es para mí la esencia de la alquimia, es respetar las leyes de la naturaleza, no intentar dominarla. Y eso es muy importante, es un espíritu distinto. Os estoy viendo con el rabillo del ojo y estáis absolutamente compinchados. Mira, yo creo que un alquimista tendría que saber todo lo de química y para poder escoger. Y al revés, ¿no? Eso es Y verdad. al revés también, pero por favor. todos los químicos buenos que yo conozco son gente muy abierta y todos los alquimistas que vienen en casa y yo cierro las puertas, pues de química ni pizca. Y ahí hay un gran problema, porque no se puede rechazar algo que no se conoce. Nuestro mundo, nuestro tiempo es el de la libertad. Llegamos al tercer milenario. Puñetas, seamos conscientes y un poco responsables. Bueno, probablemente tienes razón al decir que los alquimistas no saben nada de química, pero yo creo que si me pusiera aquí a leer
todo este temario Los anteriores sí, pero ahora no. alquímico que tengo aquí delante, seguramente los químicos presentes en la tertulia tampoco sabrían sabríamos. nada de esto y les sonaría chino. ¿Apostamos? Una cosa. Sí. Yo quiero decir una cosa. ¿Cuánto? A ver, lo que quieras. Lo primero escuchamos a Una Campillo. cosa, lo que quiero decir es que yo estoy de acuerdo contigo del modo siguiente. Hay dos modos de abordar los problemas de contaminación y de muerte y de guerra. Una de ellas es suprimiendo el saber, es decir, volviendo antes de la manzana bíblica. Y de la de Newton Y también. de la de Newton. Pero sobre todo la manzana bíblica que nos conduce a De Newton. Newton, que publicó sobre el Regulus de Antimonio, ¿eh? Sí, que es un alquimista bueno. Además. Y después es lo siguiente, el problema del desarme. Yo creo que es muy importante suprimir las armas, pero creo que es más importante aún. Yo creo que es muy importante suprimir las industrias que producen lo de las catástrofes de Bhopal, el transporte de petróleo, todas esas cosas. Soy en contra total. Pero lo que creo es que no arreglaremos la cosa prohibiendo el uso del petróleo, sino dando una moral de respeto a los hombres que no tiene nada que ver con nuestras teorías mecanocuánticas de la química, sino con un concepto de que lo hemos emitido, lo has emitido tú y lo hemos dicho todos prácticamente, que tenemos un problema ante el planeta que no pasa, es gravísimo el problema, y creo que estamos de acuerdo todos. Estamos cargándonos el planeta donde vivimos. Donde sea nuestro origen nos lo estamos cargando. Entonces hay que hacer un esfuerzo enorme para aunar los esfuerzos, para buscar una moral en que seamos responsables del mundo en que vivimos, que somos nosotros, somos nosotros. Hay un movimiento ahora en Europa que es el movimiento de la química dulce, ¿no? Sí, pero yo estoy de nace, acuerdo. nace en Alemania, nace en un país en donde hay graves problemas. Sí, pero cuando se reúnen van en coche. Entonces, ese movimiento se basa en la creación de productos alternativos diferentes para el uso y pero para no el solo consumo. eso, hace falta la No moral. se niega la química, se llama química dulce frente Mira, a la química dura, ¿no? A mí me quitas Es la un poco- química y me da igual, porque vivo de la física. Es que la Tiene química un no ejemplo creo de que- química dura. Una un ejemplo de- molecular. Un ejemplo de química dura, un detergente, por ejemplo. ¿Cuál? ¿Qué molecular? Un detergente. ¿Cuál? Entonces, ¿Qué por ejemplo, molecular? un detergente está compuesto, por ejemplo... Una. Te pido una. Sí, te puedo decir todo lo que lleva un Una, detergente. te pido. Un detergente No, una. No hablemos de compuesto química. de enzimas, está compuesto de tensioactivos químicos, está compuesto de toda una serie de sustancias que Estás son... describiendo una mierda, ¿eh? Que son- O sea, que como yo cago, que son- también tiro esto, ¿eh? que son nocivas. Y yo te diré una cosa, en el Golfo de Rosas, como llegaron 5 millones De de turistas. europeos, y que viven ahí durante 3 meses, pues multiplica 5 millones por 2 cagadas y 2 mierdas al día, por 30 días, y No hay por quien se 3, bañe, y no hay va a quien tener se una terminación. ¿Qué pasa? Y de mucho lo que podría pasar por los jabones que llevan en la maleta. También. Bien. Oye, yo creo que yo por defender la alquimia y defender el derecho al conocimiento y el deber de saber, pues no puedo nunca adherir a este tipo de postura. La química dulce no puede ser una postura que diga nos paramos, se acaba el mundo. No, señor. Solo podemos decir que paramos cuando sepamos realmente de qué va. Hay que pagar el precio de la evolución, como se pagó ahí en África donde nació la pequeña Lucy. como se pagó en las iba yo a 600 tocar otro aspecto, pero te dejo la palabra, porque No, si no, no... tócalo, tócalo. Ya me callo. Enlazaremos contigo No, porque... ¿verdad? No, iba a decir que una cosa es la química, como conocimiento, como existencia real, punto que yo quería decir. y el químico que investiga o que quiere saber más a base de la química, y otra cosa muy distinta es la aplicación industrial o bélica de productos químicos, que es lo que es dañino, pero no la química ni el químico. O sea, quizá el aspecto más bello de la química, si es que tiene uno, es el conocimiento, ¿no? El ir conociendo cada vez mejor la naturaleza. Mis posturas no son Sí. de negar el conocimiento, sino justamente de tener acceso a otro tipo de conocimiento, a un conocimiento en donde realmente sirva para el beneficio de todos los hombres, ¿no? No para una pequeña minoría que utilice este conocimiento. Entonces, yo no rechazo en absoluto el conocimiento, solo digo que el conocimiento racional no es suficiente para una aproximación a la realidad. La realidad absoluta del fenómeno no es suficiente, que es básico, que es fundamental, que los antiguos alquimistas obviamente usaban su razón y usaban los mismos procedimientos técnicos del laboratorio que se usa actualmente, ¿no? O que usaban en la misma época. Pero lo que hay que ver es cambiar, lo que tú decías, cambiar esa moralidad, cambiar esa ética
Entonces, no se trata de negar la química, se trata de hacer una química humana, una química al servicio del hombre, una química pero eso no positiva. Pero para eso no hace falta la alquimia. Para eso no hace falta la alquimia. Ese es el espíritu, ese es el espíritu de la ese es el espíritu de la antigua alquimia, porque la química moderna destroza el planeta. Yo quería Entonces, puntualizar, y cedo la palabra enseguida, que la mayoría de los alquimistas eran charlatanes que querían lucrarse. En eso no estoy de acuerdo. La mayoría. Luego había unos señores purísimos que querían efectivamente descubrir la piedra filosofal y venderle el oro a Eduardo II de Inglaterra. Pero no. Lo siento, eso no es de supraconductividad. El hombre que me puso en mano esta muestra y que me hizo ver, este hombre trabajaba en Francia, au Gaz de France. No era Fulcanelli, porque, bueno, si lo fuera, pues mira, ya se me revientan todos los esquemas. Pero era un señor capaz de discutir realmente de manera seria de todo lo que se sabía. No olvidemos de que cuando en 1938 Jacques Vergier manda un memorio a la Academia de Ciencia en Checoslovaquia y se hace el experimento, se hace la primera transmutación de sodio en berilio. No hay que olvidar esto. Todos sabemos cómo se puede hacer oro. No es rentable y no tiene interés. Claro, y diamantes. Yo sé hacer diamantes. Hombre, claro, y aquí ahora no tengo ninguno. Se acaba de hacer los 50 cara. años de una empresa, Anvale, en Suiza, que fabrica diamantes, esmeraldas, rubíes, corrindones, lo que a ti te dé la gana, y hasta piedras que no existen. Tenemos el deber de cumplir con el universo que nos rodea, con los que están cerca de nosotros, y esto de ser bueno nos basta para que sea eficaz. El camino al infierno está pavado, pero pavimentado de buenas intenciones, y a mí me da miedo. Quiero volver a lo que decía Idilio antes. Es evidente que si todos los millones de habitantes en el planeta fuéramos cada uno un alquimista con espíritu alquimista, yo no digo hacer práctica inmediata de alquimia, sino espíritu alquimista, no habría ningún problema, ni de ecología ni tal. Todos respetaríamos a todos y a la naturaleza y al universo. Todos sabríamos que formamos parte, que somos un gran ser vivo, que esto está de acuerdo conmigo, André, que la humanidad es un ser vivo en su conjunto y que a veces el universo es otro gran ser. Me apunto como leucocitos, ¿vale? Sí, Campillo. Sí, yo lo que digo es que yo no estoy tan seguro que si todos fuésemos químicos o si todos fuésemos alquimistas las cosas marcharían mejor. Yo creo que las cosas pueden marchar mejor porque, como has dicho tú, los químicos van por un lado y los alquimistas anuncian otras cosas por otro. Es decir, como hay dos posibilidades, por lo menos, de ver las cosas, esto nos da un margen de libertad y de alertarnos mutuamente. Porque el problema donde pueden coincidir, no como ciencia ni saberes, es en la necesidad que tenemos de salvar el planeta. Claro. Y eso va a exigir, por parte de todos, un llamamiento a una moral muy fuerte, y no solo basándonos ni en la razón razonante, que es la ciencia, ni en la intuición y el sentimiento profundo y el conocer solo, sino que el problema es cómo llegar a respetar el mundo en que vivimos por necesidad, no sé cómo decirlo, de no morir de una manera estúpida. Pero el auténtico alquimista tiene claro que respeta a los demás, que no va a destruir. Bueno, pero el auténtico, tú has definido el auténtico alquimista como aquel que hace eso. Yo puedo decir, el auténtico químico es lo mismo, pero es una definición. La realidad no lo sé. Porque un auténtico químico puede estar al servicio de una industria que fabrique armamento químico. Y si hubiera una industria... Pero ese sería un poco el equivalente del alquimista charlatán que también ha salido a relucir. Yo, si me permitís que os corte, quería pasarle la palabra a Elena, que la ha pedido por fin. Para que no vi nada cuando estaban hablando, he visto que tenía que haber un arte de unión de estos dos puntos de vista, ¿no? Bueno, el arte debemos tener nuestros puntos de vista diferentes, hace falta que seamos diferentes. Lo importante es que querramos algo en común. Con pero mira, distintos. Las cosas son lo que son. ¿Tú te crees que mirar a este de manera diferente lo va a cambiar? Esto de los dos puntos de vista, ese es mi punto de vista. Cambia el observado. Pero eso es mi punto de vista. Es que el problema radical está probablemente en dos cosas. Uno, la implicación del experimentador en las experimentaciones de alto nivel. Uno. Dos, en el hecho de que cada vez que hacemos un trabajo, tú y yo, tenemos que calcular error absoluto y error relativo. Sí. Pero hay otra cosa. Hay un físico muy grande que se llamaba Niels Bohr, y que fue el inventor de la mecánica cuántica, y contaba a otro físico lo siguiente. Le dice, estaban visitando en su país el palacio del castillo que se suponía que había vivido Hamlet. Y entonces dice, es muy curioso que las casas
Sabemos todos que están hechas de piedra y no hay más. Es un arquitecto que lo ha elaborado y lo ha hecho. Dice, pero el pensar que incluso un hombre que a lo mejor existió pero en otro sitio, vivió aquí con los pensamientos de Shakespeare, le da a esta casa unas dimensiones que no son fáciles de reducir a la piedra. Y eso, dicho por un individuo bastante materialista, etcétera, etcétera, quiere decir que cualquier cosa que hagamos, si lo hacemos con buen corazón y fuerza y deseo de hacer bien, a lo mejor no hacemos mucho daño. Pero muchas veces, queriendo hacer bien, si nos obcecamos, hacemos mal, porque decía Pascal que nunca se hace el mal con tanta fuerza cuando se cree que se hace el bien. Te voy a hacer un regalo, ya que has hablado de Niels Bohr. ¿Conoces la historia de la visita de Einstein a Niels Bohr? No, pero puedes contar un Te la chiste voy a sobre contar. Einstein. Es que es totalmente... sí, pues intercambiamos. Mira, va Einstein a ver Niels Bohr. Niels Bohr, hay que aclarar de Sí, que que la sabes inspiración que tuvo fue en un barco remando, ¿eh? Bien. Pero, y al llegar ve un hierro de caballo, ¿no? Clavado en la pared. Y ahí pues, el Einstein le coge uno de esos cabreos repentinos, soberbio, con pelo así. Dice, ¿cómo? ¿Tú te crees que esto puede influir y tal? Dice, no, hombre, ni por sueños. No, esto nada es precisión en absoluto. Pero el drama es que funciona. Queda quizá el tiempo justo para escuchar el chiste sobre Einstein. No, es que iba a decir una cosa parecida a esta, que la pregunta que, bueno, no tiene interés lo del chiste de Einstein, pero es que siempre se pone a Einstein como el hombre que sabía todo. Y no, sabía muy poco. Él le preguntaron una vez, en Francia, un filósofo francés le dijo, usted cuando tiene una idea importante, ¿dónde la anota? En un cuadernito, en un papel. Y él dijo, uy, mire usted, es tan raro tener ideas importantes que no se me olvida. Una de las últimas declaraciones de Einstein fue que él subió la zona más importante